Hola a todos, soy Conchi Pérez Cárceles, profesora de Fundamentos de Estadística del grado de Administración y Dirección de Empresas a distancia en UCAM. La presentación que vamos a ver hoy es sobre las variables aleatorias. En primer lugar, la definición de variable aleatoria es la de una función que asigna un valor numérico a cada suceso elemental del espacio muestral de un experimento. Por ejemplo, si suponemos un experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas al aire y designamos con F al suceso aparición de cara y con C al suceso aparición de cruz, los posibles sucesos elementales del espacio muestral serán los que designa la letra omega, que me salga cara y cruz, que me salga cruz y cruz y por último cara y cara. Si definimos la variable aleatoria x como el número de cruces que aparecen al lanzar dos monedas, se puede establecer una correspondencia entre estos cuatro sucesos del espacio muestral y los valores que esa variable aleatoria número de cruces podría tomar. Veamos, en primer lugar, definimos de forma independiente cada suceso. Nombramos el suceso A1 al primero de los que teníamos, que era cara y cruz, el A2, cruz cara, el A3, cruz cruz y el A4 cara cara. Y recordamos que la variable aleatoria x va a ser o era el número de cruces. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores que esta variable aleatoria puede tomar? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la función x de cada uno de esos sucesos? X de A sub i. Pues sencillamente identificamos x de A sub 1 como 1, porque el número de cruces que encontramos en el primer suceso, que estaba compuesto por cara y cruz, es solamente una cruz. El número de cruces en el segundo suceso, x de A sub 2, vuelve a ser solo una cruz. El número de cruces en el tercero de los sucesos, que era obtener cruz cruz, ya es 2. Y por último, el valor de la variable aleatoria número de cruces en el cuarto suceso, en el que aparecían solo caras, sería 0. Por lo tanto, podéis observar cómo pasamos del primer conjunto de elementos, que son sucesos, al último conjunto de elementos, que ya son valores reales de una variable aleatoria. Este es un ejemplo muy sencillo que podemos enmarcar dentro de la variable aleatoria de tipo discreto. Ya hemos visto en temas previos que existen dos tipos de variables. Recordemos que las variables de tipo discreto son aquellas que pueden tomar un número finito o infinito, pero en todo caso numerable de posibles valores. Por ejemplo, esta que acabamos de ver, el número de cruces que pueden salir si lanzo dos monedas, pues puede salir o 0, o 1 o 2, pero no pueden salir más valores, puedo contarlos, son 3. O como tenéis aquí, el número de piezas defectuosas en un proceso de fabricación, yo podría siempre contarlas. El número de llamadas telefónicas que recibo en mi empresa en un intervalo de tiempo. Bien, pues para medirlas en este tema utilizaremos la función de probabilidad y la función de distribución, que veremos a continuación. Sin embargo, frente a estas existen las variables aleatorias de tipo continuo, que son aquellas que, a diferencia de las anteriores, sí que pueden tomar infinitos valores. Por ejemplo, el tiempo, el peso, la longitud o una variable más económica podría ser el salario. En una empresa los trabajadores podrían tener diferentes salarios, incluso podría el mismo trabajador llegar a tener infinitos salarios, porque si un mes cobra 2.000, otro mes cobra 2.001 y otro 2.001,05 y así vamos añadiendo decimales, pues el salario tiene una unidad que se puede dividir en infinitas partes.
Por lo tanto, sus probabilidades se van a definir mediante la función de densidad y la función de distribución. Vamos a empezar por el caso de las funciones que representan la variable aleatoria discreta. La primera de ellas es la función de probabilidad, que la anotamos con una P mayúscula, y asigna probabilidades a cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria. Una función que sea de probabilidad cumplirá que siempre tiene valores entre 0 y 1 y la suma de todas las probabilidades que se representen en la función debe coincidir con la unidad. Un ejemplo del tema propone calcular la función de probabilidad de los valores que acabamos de ver de la variable aleatoria al lanzamiento de 2 monedas. Los valores se deben ordenar de menor a mayor. Si recordamos, teníamos que se podían tener 0 cruces, 1 cruz o 2 cruces. No había más posibles valores de esta variable. Y luego no tenemos más que asignar los valores de probabilidad en cada caso. Solo uno de los sucesos del espacio muestral se identificaba con el valor 0 de la variable aleatoria. Un suceso de 4 posibles sucesos que tenía mi espacio muestral, un cuarto de probabilidad, o lo que es lo mismo 0,25. En el segundo caso, el valor de la variable aleatoria x1 estaba alcanzado por 2 de los posibles sucesos de mi espacio muestral. 2 sucesos de 4, 2 cuartos, o lo que es lo mismo 0,5. Y por último, la probabilidad de que el número de cruces fuesen 2 es 0,25 porque solamente se daba en uno de los 4 sucesos. Si observáis, esta última columna es una función de probabilidad porque todos los valores están entre 0 y 1 y si los sumamos obtenemos la unidad. También proponemos la función de distribución, notada con una F mayúscula de x, que mide la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que un valor concreto, que aquí notamos con una x minúscula, pero que podemos determinar el que queramos. Se trata de acumular los valores de probabilidad, acumular las probabilidades de los valores de la variable aleatoria hasta uno concreto. ¿Cómo lo hacemos? Acumulamos sumando probabilidades. Si seguimos con este ejemplo, la función de distribución, ya habiendo acumulado, tendría la expresión que vemos aquí. En primer lugar, decir que una función de distribución siempre valdrá 0 en primer lugar y terminará valiendo 1 porque será el resultado de acumular todas las probabilidades. En cuanto al 0,25, pues como veis ahí, está identificado para los valores de x entre 0 y 1 e incluye la probabilidad de que x valga 0, que era 0,25. En el momento en el que incluyo ya la probabilidad de que x tome el valor 1, eso ya pasa a ser 0,75 y entonces lo tenemos que registrar en el siguiente escalón de la función de distribución, ¿vale? Es el resultado de ir acumulando una a una las funciones de probabilidad anteriores y por lo tanto terminamos con el total, que es 1 ya para cualquier valor de x mayor o igual que 2. Y bueno, otro ejemplo breve para la variable aleatoria continua. Presentamos la función de densidad de f minúscula. Su representación gráfica es la curva límite correspondiente al histograma de frecuencias de una función de probabilidad, como en el caso de las discretas. Pero claro, como tendríamos tantos posibles valores de la variable aleatoria, pues las barras de ese diagrama o de ese histograma quedarían muy juntas entre sí y lo que hacemos es utilizar la curva límite. Lo que calculamos es el área que hay bajo de esta función. El área, por tanto, siempre será mayor o igual que 0 y si calculamos el área mediante una integral desde el principio al fin de la definición de la función, esa área debe valer 1 para que sea función de densidad.
En este ejemplo vemos una función de densidad que tiene el valor 0,5 cuando los valores de la variable aleatoria están entre 15 y 17. Pero fijaos que es una variable continua porque el que x esté definida entre 15 y 17 no implica que pueda tomar solo 3 valores, 15, 16 o 17. No, puede tomar infinitos valores entre 15 y 17, porque podemos ir dividiendo el valor con muchos decimales. Para probar que es una función de densidad no tenemos más que ver que los valores que puede tomar son siempre 0 o positivo, como es el caso, o 0 o 0,5, y comprobar que la integral desde el límite inferior, que es 15, hasta el límite superior en el que está definida, que es 17, da 1, como vemos ahí. La integral de 0,5 es 0,5x y sustituyendo el límite superior 17 en x menos, sustituimos el límite inferior 15 en x, resolvemos la integral y comprobamos que efectivamente sí es función de densidad. Además, también tenemos la función de distribución para el caso continuo. Mide, igual que antes, la probabilidad de que la variable tome valores hasta un valor determinado. Y en este caso, en lugar de sumar, lo que hacemos es volver a integrar desde el límite inferior hasta el valor para el que quieres medir la probabilidad. Para obtener la función de distribución, lo que debemos hacer entonces es, como veis aquí, integrar desde el límite inferior, que recordamos que era 15, hasta un valor x, que lo dejamos como incógnita y en el que luego pues, podremos sustituir cualquier valor. Si resolvemos la integral, pues en este caso queda en función de x, 0,5 por x menos 15. Y sustituyendo el valor que queramos en esa x, podemos obtener la probabilidad de que la variable tome valores por debajo de ese valor o iguales. Y la forma de presentarla sería así: 0 para los valores menores que 15, porque valores menores que 15 no estaban definidos, 0,5 por x menos 15, que es el resultado de la integral cuando la variable esté entre 15 y 17, y por último para valores ya mayores que 17, que tampoco estaban definidos, pues ya sería 1, porque habríamos acumulado todas las probabilidades. Nada más, muchas gracias.